Hoy hablaremos acerca del estudio de la anatomía en la antigüedad, que no era como ahora, naturalmente. La cirugía es una de las más antiguas ramas de la medicina, es un buen comienzo para una composición de segundo grado. Ahora, si uno hace esta composición ya cuando es un hombre adulto, tiene asegurado un rincón en el salón de la mediocridad. La primera imagen que nos queda de una operación, el primer dibujo de una operación, es la imagen que adorna una tumba de Memphis, la antigua capital del antiguo Egipto. La antigua capital del antiguo Egipto es una manera muy estúpida de decirlo de todas maneras. Parece que esta imagen tiene unos 4.500 años de antigüedad. Y aparece un tipo que aparentemente está operando a otro. No nos dice nada de esta imagen, pero es la más antigua que tenemos. Las intervenciones quirúrgicas que se hacían entonces, en el antiguo Egipto, eran la circuncisión, la castración y el tratamiento de las heridas superficiales de las piernas y de los brazos. El conocimiento más profundo de la anatomía era obtenido, como sabemos, a través del arte de la momificación. Los egipcios trabajaban muchísimo el cuerpo de los muertos. 72 días duraba el proceso de momificación, pero fue prácticamente la única cultura que, por haberse interesado en esos asuntos, tuvo un conocimiento tan profundo en el sentido literal y en el sentido metafórico del cuerpo. Los babilonios, los hebreos y aún los mismos griegos se oponían a la idea de disecar el cuerpo de sus semejantes, y ante la ausencia de toda disección eran ignorantes respecto a numerosísimas cuestiones de la anatomía. Toda vez que salíamos de la superficie del cuerpo ya empezaban las dudas. Siglos más tarde, ya en el año 300, en Alejandría, apareció un personaje que dio explicaciones bastante lúcidas. Se llamaba Herófilo de Calcedonia. Dicen que fue el primero en realizar disecciones públicas y lo hicieron célebre sus investigaciones sobre el cerebro. Conoció la naturaleza y el significado de los nervios y su relación con la movilidad y la sensibilidad. Incluso refutó las teorías aristotélicas acerca de la fisiología del cerebro y del corazón. Aristóteles creía que el corazón era la principal fuente de vida y el asiento de la inteligencia. Lo creía porque lo creía. Y había atribuido una importancia secundaria al cerebro. Según él, el cerebro no era más que una glándula cuya función consistía en moderar los ardores desordenados del corazón. Fue Herófilo quien estableció que el cerebro era el centro del sistema nervioso y por lo tanto asiento lógico del pensamiento. Muchos años después, Galeno enseñó algunas cosas más, pero como estaba obligado a trabajar con monos y con chanchos, sus escritos aportaron casi tantas ideas falsas como buenas. Y aquí viene el punto central de esta charla. Fíjense, en la Edad Media la Iglesia adoptó también una actitud hostil con respecto al estudio de la anatomía. El clero hizo todo cuanto pudo para evitar las intervenciones quirúrgicas. Allá por el año 1300, el Papa Bonifacio VIII decretó la excomunión para todo aquel que interviniese en un cuerpo vivo. Y también para el que disecara un cuerpo muerto o lo hiciera hervir para conseguir los huesos. Y como consecuencia, la ciencia quirúrgica quedó confiada a los peluqueros, a los sacamuelas, los verdugos, los charlatanes. Ninguna persona respetable hubiera osado desafiar el poder de la Iglesia. En la Baja Edad Media, la Iglesia fue comprendiendo la idea de que el médico debía tener algún conocimiento, al menos rudimentario, de la anatomía humana, y así se autorizó, aunque de forma excepcional, la práctica de algunas disecciones. ¿Y por qué algunas sí y otras no? Y se creyó que los criminales ejecutados eran suficientemente execrables como para no constituir una profanación el andar metiendo mano en sus restos, ¿no? Parece que antes de la ejecución
la víctima era sometida a ciertos ritos religiosos, se le concedían determinadas indulgencias para compensar la afrenta que iban a infligir los médicos a sus cuerpos. Supongo yo, algún descanso en el infierno, alguna cosa así. El cadáver de los ahorcados, por ejemplo, era enviado a las autoridades universitarias, y las autoridades universitarias invitaban incluso a las autoridades oficiales y políticas a asistir a la disección. Se leía antes de la disección una bula papal que autorizaba la disección, se marcaba el sello de la universidad en el cadáver y empezaba una ceremonia horrorosa, horrorosa. Primero se separaba la cabeza del ejecutado porque se creía que el cerebro era el asiento del alma. Después de esta formalidad se rezaba una oración, todos cantaban un responso y el médico encargado de la disección no tocaba el cuerpo, el que lo abría era un criado. El médico se limitaba a señalar con un puntero, ¿no?, con un bastón. Después de la disección había un concierto, un banquete y una representación teatral sin que yo sepa entender por qué razón, ¿no? Ahora bien, fíjese que si la única forma de conseguir cuerpos era recurriendo a los condenados a muerte, sucede que los cirujanos, los profesores de anatomía, pasaban a tener un interés directo en cada juicio y hacían, pero mucha fuerza para que los acusados fueran condenados a muerte e influían en las decisiones de los jueces para mejor obtención de sus fines. A veces mandaban cartas en las que detallaban los crímenes cometidos por los enjuiciados. Esto es impresionante, ¿no?, que la ciencia tenga una vinculación tan canallesca con la justicia. Es un horror esto. Pero después viene aquello que nosotros hemos visto en el cine. A pesar de todo esto, a pesar de este permiso de meter mano en los cadáveres de los condenados, no había tantos condenados, siempre era escaso el asunto. Y los progresos de la ciencia anatómica eran muy lentos, gran escasez de cadáveres, y esta dificultad era tal que en el siglo XVII el doctor Rondelet, profesor de Montpensier, se vio obligado a emplear el cadáver de su propio hijo, fíjese qué horror, para poder hacer una demostración anatómica ante sus alumnos. Y aquí viene lo del cine, los bandoleros que se dedican primero a conseguir cadáveres y después, ante la ausencia de estos, se dedican a hacer ingresar en esa categoría a personas vivas. Si no hay suficientes cadáveres, pues vamos a matar a alguno. ¿Y quién no ha visto la película esa de Segundo Orden, donde hay un científico que en nombre de la ciencia tiene a dos gandules que van buscando cadáveres y que cada noche o cada semana le traen uno, incluso lo traen en un carro y medio que lo sientan, todos detalles macabros que a uno le gustan tanto, ¿no? Y finalmente empiezan a liquidar gente. Bueno, esto parece que ha sucedido en la realidad. En pleno siglo XIX, aunque se comprendía ya perfectamente la necesidad del estudio de la anatomía, persistían aún grandes dificultades para conseguir cadáveres. Y en 1827, dos habitantes de Edimburgo, William Hare y William Burke, se asociaron con la finalidad de procurar cadáveres a los anatomistas. He ahí una sociedad con fines de lucro. Y pronto dieron su primer golpe. Se enteraron de que había muerto uno de los internados en el asilo parroquial para pobres, y Hare y Burke se metieron de noche en el lugar, se afanaron el muerto, llenaron el ataúd de madera y se embolsaron la suma de 7,5 libras por el cadáver. Y le había salido también el asunto que muy pronto otros cadáveres siguieron el mismo camino. Llegada la noche, eran sacados del ataúd y conducidos a la escuela de anatomía.
Pero la ambición los perdió a estos colaboradores. Empezaron a hacer desaparecer mendigos y viejos que no eran reclamados por nadie. Parece que los envenenaban y después los entregaban a la universidad. Pero un día el anatomista Knox les dijo que estaba dispuesto a comprar todos los cuerpos que llevaran. La tentación fue demasiado grande. Raptaron y asesinaron a Mary Patterson, una prostituta. Siempre hay quien reclame a una prostituta. Entonces llamó la atención su ausencia, era muy conocida. Y después también mataron a otra, llamada Juanita la Inocente. Pronto se ordenó una investigación, bueno, lo arrestaron a los socios, la parte donde termina la película, ¿no? Hare, más ruin todavía, con la promesa del perdón, declaró en contra de su compañero, que terminó sus días en la horca. Lo curioso es que el cuerpo de este compañero, Burke, fue posteriormente llevado a la universidad, ¿no? Y desmembrado por médicos y alumnos ante, el regodeo del director de la película, me imagino yo, confundiendo la realidad con el cine. La gente parece que se enojó mucho con el doctor Knox, que pudo salvar su vida gracias a la protección de la fuerza pública. Bueno, no interesa qué pasó con Knox, no le hicieron nada, pero tuvo que abandonar la medicina. Ahora bien, algunos descubrimientos ante la imposibilidad de andar manoseando cadáveres se hacían con animales. Uno de los descubrimientos que le cae más simpático a este programa es el de la circulación de la sangre, ¿no? Tenemos a William Harvey, que había nacido en 1578, era un hombre rechoncho y algo encorvado. Digo yo para que vean ustedes que cualquiera puede descubrir la circulación de la sangre sin necesidad de ser alto, rubio y de ojos celestes. Digo porque este programa tiene por objeto desalentar mitos. Hoy desalentamos el mito de que la circulación de la sangre únicamente es descubierta por personas altas, rubias y de ojos celestes. Se me dirá, pues no hay nadie que crea en ese mito. Bueno, razón de más para desacreditarlo. ¿A qué continuar con un mito en el que ni siquiera nadie cree? Pues bien, William Harvey, que era un hombre rechoncho, bien encorvado y muy moreno, de cabellos negros, parece que había estudiado gramática antes de dedicarse a la anatomía, lo cual no quiere decir nada, porque alguno podrá pensar, todo aquel que estudiara gramática antes de dedicarse a la anatomía descubrirá la circulación de la sangre. Pues después ingresó en la Escuela de Medicina de Cambridge y era discípulo de Fabricio, un maestro que había publicado un libro llamado De Venarium Ostiolis, que es un lindo título para un libro. Y ahí hablaba de las válvulas de las venas, y parece que Fabricio sospechaba la circulación de la sangre. ¿Qué creía la gente antes? Esto es interesante saberlo. No es que creía que la sangre estuviera quieta. No creía eso. Eso lo creía yo. Pero antes de Harvey, las personas, incluso los doctos, creían que la sangre iba y venía. No que tenía un movimiento circular, sino que por ahí subía al cerebro, después bajaba. Era un poco casual. Medio caótico, digamos. Sí, no sé si caótico, pero no tan organizado y de ningún modo circular. De ningún modo circular. Que iba y venía puede ser, te decía. Pero que era circular y que había todo un circuito ahí, eso no. Y entonces Harvey tuvo que examinar chancho para ver qué sucedía, ¿no? Algún día vamos a explicar con más tiempo cómo hizo realmente. Bueno, no, hoy no, otra vez. No tiene ganas. Tiene relación con el peso. A mí me gusta tiene relación con el peso. Bueno, y tiene relación con cierta creencia según la cual la sangre se iba generando continuamente. Y Harvey descubrió que era imposible. Bueno, lo que quiero decir es que tuvo que recurrir a los chanchos.
Ahora, de todos modos, había otro tipo, que era un español, Servet, que casi un siglo antes había descubierto que la sangre circulaba. Pero no tuvo la suerte de Harvey. La teoría de Harvey fue aceptada inmediatamente, contrariamente a lo que sucede en el cine, ¿no? En el cine, cada vez que un médico postula una nueva teoría, se ríen todos. ¡La Tierra redonda! En el caso de Harvey, no. Inmediatamente se aceptó esta idea. Cosa que no le había ocurrido al buen Servet, que había explicado cómo la sangre llegaba a los pulmones a través de las arterias pulmonares y todo eso. Había escrito un libro llamado Christianismo Restitutio, que contenía la descripción de la circulación de la sangre, más algunas teorías religiosas y teológicas que no gustaron mucho a los calvinistas. Entonces Servet fue apresado y llevado a la hoguera. Digo, para que no crean que solamente la Iglesia Católica condenaba a la hoguera. Nuestro amigo Calvino también tenía lo suyo cuando no le gustaba a alguien, y Servet no le gustaba. El descubrimiento fue olvidado más rápido que ligero. Rápidamente se olvidan los descubrimientos de las personas que son llevadas a la hoguera por ese mismo descubrimiento. Hasta que vino Harvey a transitar tiempos mejores. Las dificultades empezaron después de mediados del siglo pasado, empezaron a desaparecer con respecto a este asunto de los cadáveres. Incluso pasó a ser bien visto el examen de los cadáveres. Acerca del carácter sagrado de los restos de una persona, podríamos conversar, pero a mí se me ocurre que no tiene absolutamente nada que ver el carácter sacro de un cuerpo con el examen científico que de ese cuerpo se hiciere. De todos modos, cierto es que socolor de examen, socolor de intervención médica, muchas veces se mancilla la dignidad. Pero no estoy hablando ni siquiera de las experiencias que se hacen con los muertos. Inclusive los vivos son muchas veces, con el pretexto de que están enfermos, tratados con el menor de los respetos, y sometidos a muchas humillaciones. Pero, bueno, sucede así. Cuando uno está demasiado ocupado con lo sagrado, pues no piensa en la necesidad de cadáveres que tienen los anatomistas. Pero cuando uno está demasiado ocupado con lo científico, a lo mejor no tiene tiempo para pensar en la necesidad de dignidad que tiene el enfermo o el cuerpo de quien fue un enfermo. Así termina esta charla acerca de las enormes dificultades que tuvieron los anatomistas y los cirujanos en la antigüedad, acerca del estímulo que a los directores cinematográficos proveyó esta dificultad, y acerca de la nula dificultad para conseguir cuerpos de la actualidad, donde más bien se da el fenómeno contrario. ¿A quién dedicar esto? Pues a los médicos, a las personas que han luchado contra la enfermedad y contra la muerte. Y aquellos que siguen preocupados, Alejandro, a pesar de la ciencia, por la dignidad del enfermo. Exactamente, porque la lucha contra la muerte es una lucha que no puede dejar de lado la dignidad. Estar enfermo es también estar en riesgo de la propia dignidad. La enfermedad es indigna. Lo primero que hace una enfermedad con un cuerpo es casi convertirlo en su caricatura. Y el principal temor que tienen algunos hombres orgullosos con respecto a la enfermedad y la vejez es caer en ese infierno caricaturesco. Pero si aquellos destinados a ayudarnos no comprenden esto, no comprenden cuánto necesita
un enfermo de esa dignidad, pues entonces flaco servicio nos están haciendo. No estoy criticando a nadie, simplemente estoy convocando a personas más sabias a pensar un rato en este asunto. Mientras tanto, vamos a dedicar esta charla a algunos médicos famosos. Galeno, Asclepius, que era tan buen médico que conseguía pues que la gente no se muriera, lo cual muchísimos años antes de Malthus provocaba una enorme superpoblación que, advertida por Zeus, ocasionó la muerte de Asclepius. Sí. Cuando Zeus vio que nadie se moría y no había lugar para nada, pues lo mató. Incluso no era tan grave que no se muriera nadie. Lo grave era que Asclepius resucitaba también. Y eso era demasiado. Sí. Como hemos explicado en este programa, la resurrección presenta muchísimos inconvenientes, el más pequeño de los cuales no es precisamente el jurídico. Cualquiera que esté estudiando abogacía aquí podrá hacerse cargo de que la resurrección de una persona plantea unas dificultades enormes, restitución de los bienes que han percibido los herederos, apropiación de parcelas que fueron atomizadas, etcétera, etcétera. Mucho reclamo. Mucho reclamo, incluso puede haber, imagínense que hubiera dolo, que alguien hubiera atribuido al final un legado que él no hizo, que alguien falsificara una voluntad. Y el tipo resucita y dice, ¿cómo que 50 lucas, Roberto? Sí. ¿De dónde? Dice el resucitado, con gran consternación de Roberto, de las personas a quien Roberto mantiene. Un lío. Tan gran lío que casi le dan a uno ganas de matarlo de nuevo al tipo. En virtud de estos enormes conflictos, es que Zeus resolvió que aquel médico era demasiado bueno para estar vivo, y lo mató. De todos modos, dedicaremos a aquellos que luchan. Y se sabe que la prolongación de la vida es como un sitio, es como defender una plaza que va a caer. Sabemos que la plaza va a caer, pero la defendemos hasta el final. Sí, sí. A nuestro amigo Leonardo, Alejandro, que se preocupó mucho por esto, que ¿no? Quería hacer de Miraculos, a Leonardo da Vinci, y ahí también un ejemplo de hombre comprometido con la ciencia, pero también con lo sagrado, siendo que el arte verdaderamente es sagrado y dignificador. ¿Con qué vamos a ilustrar esto? Pues yo no lo sé. Hemos buscado tangos médicos, tangos acerca de la circulación de la sangre, lo cual no estaría mal. Podría llamarse a concurso a los poetas del tango, lo digo en este edificio donde funciona la Academia del Tango, ¿no? Para componer tangos y milongas sobre el tema la circulación de la sangre. Sí, el más cercano es uno que dice late el corazón, ¿no? Sí, que es como el comienzo. Late un corazón, es el comienzo del tango, la circulación de la sangre. Pero luego el autor rápidamente cambia de idea y en el segundo verso dice, déjalo latir, lo cual ya presupone la intervención de una ayudante, etc. Sin embargo, hay un tango cuyo título no es un tango, es un vals, es una canción casi anterior a los tangos. Cuyo título es un término médico. Y es Tu diagnóstico. Ah, sí. Tu diagnóstico es una canción de José Bettinotti, que era un payador, que era anterior a los cantores de tango, y sin embargo va a ser ahora cantada por un cantor de tangos en homenaje a Galeno, a Asclepius y al doctor Harvey. Adelante, don Carlos Gardel, con esta canción que se llama Tu diagnóstico. Adelante.